Otra recetita más del calendario de Adviento. Y os tengo que decir que esta receta para mí no era tradición de Navidad hasta que empecé a salir con mi marido. Y es que la primera vez que yo fui a casa de mi marido unas Navidades, resulta que para ellos era tradición comprarlo todos los años. Y yo no lo había probado nunca. Mirad, hablo del panetone, ¿vale? Este es un panetone casero. El panetone es un dulce italiano que tiene cierta fama de difícil. Sí que es verdad que no es ni rápido, ni sencillo, ni os vais en una hora lo tenéis, no. Yo cuando lo hago es o una mañana o una tarde. Pero sí que es verdad que si seguís las instrucciones al pie de la letra y utilizar los ingredientes que toca, sale. Con paciencia, sale. Yo he hecho dos recetas de Cookie Dough. La que es de panetone de naranja y chocolate, que esa lo podéis hacer con cualquier modelo. Y luego este año he probado, que es esta de aquí, la que pone panetone tradicional. La de este año solamente se puede hacer con TM6 y TM7 porque la primera fermentación tiene lugar en el varoma, ¿vale? Entonces, utilizando el modo fermentación. También podéis hacerlo con otros modelos utilizando esa receta y cuando ponga a fermentar en el varoma, fermentar en un cuenco, pero la fermentación no es igual, es que se nota bastante. Yo os he grabado un vídeo porque creo que esta receta merece un vídeo. Es de mis dulces favoritos porque sale muy rico, no es barato y porque como a mí me gustan mucho las masas, pues es muy satisfactorio. Así que os dejo con la receta de panetone, espero que lo probéis, espero que si no os habéis animado aún a hacer un panetone teniendo un Thermomix, os animéis este año y que este vídeo, pues bueno, os ayude y os resuelva dudas, ¿vale? Venga, vamos con el panetone. Vale, os cuento, esto es el inicio de la receta, como os he dicho es la receta tradicional que es de este año y es para TM6 y TM7, ¿vale? Si tenéis modelos anteriores podéis hacer la de panetone con chocolate y naranja, ¿vale? Entonces lo primero que nos pide, que yo tengo cosas adelantadas, es un bol sobre la tapa y que en el bol pesemos pasas sin semillas y agua caliente, ¿vale? Para hidratarlas y las reservamos, ¿vale? Luego me pide que ponga en la Thermomix de 8 a 10 pieles de naranja y de 6 a 8 pieles de limón. Las troceamos, ¿vale? Y a eso le vamos a añadir miel, ron blanco y vainilla, ¿vale? Lo calentamos para que suelte todos los aromas y todo el sabor y cuando ya esté lista lo retiramos a un bol, que yo ya lo tengo aquí, ¿vale? Luego, las pasas que teníamos a remojos con agua caliente, las escurrimos y las separamos, ¿vale? Pero guardar el agua que habéis utilizado para remojar, ¿vale? Yo las tengo aquí porque hay que secarlas con un papel, las tengo aquí, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer ya es ponernos con lo que es el prefermento, ¿vale? O la esponja. Harina de fuerza, levadura fresca, agua, 80 gramos del agua del remojo, no tiréis el resto, 2 minutos a 37 grados velocidad 4 y deje reposar en el vaso durante una hora. Y en ese punto me encuentro yo. He puesto el temporizador y ya ha pasado una hora. Si os fijáis, tiene un montón de burbujas esta esponja, ¿vale? Y ahora ya, ¿qué vamos a hacer? Me va a decir que baje con la espátula hacia el fondo, que añada agua y que añada harina de fuerza, ¿vale? Y vamos a mezclar 2 minutos a velocidad 2 y volvemos en ese punto. Vale, esto ya ha terminado, ¿vale? Y ya nos pide 2 yemas de huevo y luego después de eso amasaremos 1 minuto, ¿vale? Y después de eso añadiremos el azúcar y la mantequilla a temperatura ambiente, significa que esté blandita, ¿vale? Y amasaremos 5 minutos. Después de los 5 minutos de amasado nos vemos. Vale, hemos amasado 5 minutos y luego me he vuelto a pedir otra vez 50 gramos de azúcar y otros 50 gramos de mantequilla, ¿vale? Y otra vez amasar 5 minutos. En ese punto estamos. Mientras tanto me ha dicho que en el varoma, y ahora os contaré lo de la mariposa, coja papel de hornear y lo unte con mantequilla, ¿vale? Porque la masa la vamos a poner aquí. Vamos a fermentarlo en el varoma. Pero para evitar hacer el efecto ventosa y que se pegue la masa y no pase el vapor, poner debajo la mariposa, ¿vale? Así, aunque la masa con el peso aplaste hacia abajo, pues siempre pasará el vapor, ¿vale? Entonces, vamos a verter aquí la masa y mientras vamos a fregar el Thermomix. Y luego ya, después de fregar el Thermomix, me va a pedir que en el vaso ponga medio litro de agua, ¿vale? Y ponga un poco de zumo de limón. Colocaremos el varoma en su posición y fermentará durante 1 hora y media a 37 grados. Nos vemos después de ese rato. Una cosa os tengo que decir, esta masa para sacarla de aquí es muy pegajosa, pero espátula y paciencia, ¿vale? Se queda tal que así, ¿vale? Vamos a dejarla fermentar y veréis cómo luego le añadimos más ingredientes y no termina así la cosa, pero para que no penséis que es normal, o sea, que no es normal, sí, es normal, ¿vale? Pero simplemente hay que ponerla aquí a fermentar.
Vale, pues ya ha pasado 1 hora y media, ya ha fermentado. Mirad, algo bueno que tiene fermentar las masas en el aroma es que no depende de la temperatura ambiente. Sí o sí, en 1 hora y media está fermentada. De hecho, mirad qué pintón tiene la masa, ¿vale? Entonces, ahora me dice, hemos vaciado el vaso, lo hemos enjuagado y lo hemos secado, ¿vale? Y vamos exactamente aquí. Voy a poner la masa fermentada, el aroma, es decir, esto que teníamos que eran las pieles con el ron, etcétera, aquí, ¿vale? Y vamos a añadir la harina, 80 gramos de harina de fuerza, sal y vamos a amasar 5 minutos. Después de esos 5 minutos os veo. Bueno, os cuento. Nos habíamos quedado en que le había añadido la harina de fuerza, 5 minutitos, y luego me ha pedido 100 gramos más de azúcar, otras 2 yemas y otras 50 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Y estoy amasando 5 minutos. Después de eso, añadiré las pasas y os cuento. Yo no voy a añadirle los 85 gramos de frutas confitadas variadas porque en mi casa no se las come. Le voy a poner gotitas de chocolate negro, que las tengo aquí para gastar. Si no tenéis gotitas de chocolate negro, cogéis chocolate del que os guste, ¿vale? Os recomiendo tipo para fundir de estos de Nestlé Postres. Le pegáis unos toques de turbo a los trozos medianos que metáis en la Thermomix y tenéis trocitos de chocolate, ¿vale? Mezclaremos y luego tengo aquí preparado mi superficie enharinada con un poquito de harina. Voy a poner aquí la masa y la voy a tapar con un bol, ¿vale? Porque tengo un bol grande. Si no tenéis un bol grande, con un paño de cocina humedecido. Y 30 minutitos, ¿vale? Y ya después de eso, continuamos. Vale, os cuento, lo he destapado, está muy pegajoso. Aceite en las manos, necesitáis una espátula de estas. Lo ideal para esta medida es un molde de 750. Yo no tengo, pero tengo de estos de medio litro. Y voy a ponerlo en 2, ¿vale? A lo mejor no me sale tan alto ni tan bonito, pero es que tengo un montón y quiero gastarlos. Si no tenéis de esto, pues una espátula, no importa, ¿vale? Entonces, la historia es, hay que darle un poquito de tensión a la masa, ¿vale? Por eso yo me ayudo con esto. Y por eso yo me he puesto en las manos aceite, ¿vale? Entonces, voy a partirlo por la mitad, a ojo pirojo, ¿vale? Y entonces, voy a ponerme otra vez un poco más de aceite para que me deje plegarlo, porque hay que darle un poquito de tensión y vamos a ponerlo en los moldes, ¿vale? Hacemos una especie de bola, ¿veis? Si al final os ponéis aceite en las manos, lo podréis coger. Hago una especie de bola y la parte fea hacia abajo del molde, ¿vale? Y la dejo ahí, no hay que hacer nada más, ¿vale? Os repito, ya sé que es un poco engorroso, pero es que tiene que estar así la masa, si no luego el panetone no está tan jugoso ni tan rico, ¿vale? Y lo vamos a tapar con film transparente que doble volumen. Y aquí sí que dependemos de la temperatura ambiente. Es decir, si hace calor, doblará antes y si hace frío, pues doblará después. La receta inicial os dice que en el molde que suba hasta que se quede a 2 centímetros. Yo voy a ver hasta cuánto me sube porque tampoco me puedo pasar. Mínimo que doble volumen, pero que doble volumen no será 2 centímetros, será un poco más porque mis moldes son más pequeños, ¿vale? Bueno, os voy enseñando. Vale, pues esto ya ha doblado volumen. En mis moldes va a quedar, es decir, van a quedar más pequeñitos, no van a sobresalir tanto como tienen que sobresalir, ¿vale? Porque estoy utilizando 2 moldes de 500 gramos cuando la receta recomienda uno de 750, eso tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero bueno, a mí me viene bien porque así son 2 pequeñitos, uno lo congelo, el otro lo vamos gastando. Hay veces que si son muy grandes se me seca mucho hasta que nos lo comemos del todo. Entonces, horno precalentado a 175 gramos primero, ¿vale? Estará 20 minutos a esa temperatura y luego, pasados 20 minutos, lo bajáis a 170 y entre 45 y 55 minutos. Si veis que se os dora mucho, ¿vale? Le ponéis papel de aluminio encima. Y luego ya tengo preparadas las brochetas metálicas para pincharlos y colgarlos, porque sí, los panetones hay que colgarlos. Luego os enseño las 2 alternativas que yo os doy para que los pinchéis, ¿vale? Otra cosa, en la receta dice que ahora antes de meterlos en el horno hagamos un corte en cruz, levantemos las puntitas, ¿vale? De esa cruz y ahí pongamos un cuadradito de mantequilla. Yo me he quedado sin mantequilla y no lo voy a poner. Hay veces que no lo pongo, tampoco es importante. Podéis ponerle por encima, por ejemplo, pincelarlos con huevo, que eso sí que lo voy a hacer ahora, ¿vale? Y podéis ponerle por encima azúcar perlada. Ahí ya lo que queráis. Os enseño luego el resultado. Bueno, os voy a enseñar cómo pincharlos, eso sí. Bueno, pues mirad, a ver, yo lo he puesto entre las 2 Thermomix, pero vosotros podéis buscar entre dos
no sé, se me ocurre las latas estas metálicas que hay bonitas de decoración, pues ahí, ¿vale? Y mira, el otro artilugio, que este es más fácil de que lo tengáis en casa. Una cazuela y así, ¿vale? Hasta que se enfríe del todo, ¿eh? Bueno, pues yo le he abierto, ya está frío, está esponjosito, es pequeñito por lo que os he dicho, por el tamaño del molde, pero estoy satisfecha porque sé que está muy jugoso y si os fijáis tiene aquí bambollas de, pues eso, de la fermentación, no está apelmazado, que es lo importante, el otro lo tengo ahí que ahora lo descolgaré, que ya está frío también, y nada, ya tenéis el vídeo, seguid los pasos al pie de la letra y seguro que son unos panetones espectaculares.